Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más aquí a este espacio, a este canal. Seguimos estudiando esto del griego, las lecciones de griego. Llegamos a la lección número 2. Hoy vamos entonces a hablar de la revisión gramatical. Para aquellos que no vieron la lección 1, por aquí o por aquí, no sé, voy a poner la tarjetita que los lleva. También los va a llevar a ese video, también lo voy a dejar en la caja de comentarios o en la descripción. Y para que vean esta clase y se pongan al día con lo que estamos haciendo y asimismo las bases de lo que vamos a ver a partir de hoy, a partir de este video. Vamos a empezar con lo que es la revisión gramatical. Yo les decía en el video anterior que los dos primeros videos iban a ver es con poner las bases de todo, repito y perdón la redundancia. Así que, ¿cuáles son las partes principales de una oración? Las partes principales de la gramática del griego koiné son muy similares a las de español. En una oración, una oración es un grupo de palabras que expresan un pensamiento completo. Una oración normalmente está compuesta de tres partes: el sujeto, el verbo y el objeto directo o el complemento directo. El sujeto hace la acción del verbo y el objeto directo recibe la acción. Por ejemplo, la mujer come pan. La mujer es el sujeto, come es el verbo y pan es el objeto directo. ¿Qué es un sustantivo? Un sustantivo es el que designa a las personas, designa animales, lugares, plantas o cosas. Puede ser un hombre, una mujer, una casa, un río, Juan, María, Jerusalén, el perro, etcétera, etcétera. Esos son los sustantivos. ¿Qué son los pronombres? Son los sustitutos del nombre o del sustantivo en una oración. Por ejemplo, yo, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, etc. ¿Qué son los adjetivos? Los adjetivos o el adjetivo es una palabra que modifica un sustantivo o un pronombre, otorgándole atributos informativos. Por ejemplo, grande, pequeño, rojo, amarillo, fuerte, débil, etc. Una casa grande está en la esquina. Ahí sería grande, sería el adjetivo. ¿Qué es un participio? Un participio es un verbo que toma funciones adjetivales. En español el participio termina en ado o ada o en ido, ida. Por ejemplo, amado, temido, partido, etc. Sin embargo, al traducir un participio griego al español, se hace usando el gerundio, es decir, de comer a comiendo. El gerundio es la acción continua de endo, ando, comiendo, andando, etc. El verbo, ¿qué es el verbo? La palabra que expresa una acción. Por ejemplo, comer, correr, ver. Adverbio es la parte de la oración que complementa un verbo, modifica un adjetivo o a otro adverbio, expresando tiempo, modo, lugar, etc. Por ejemplo, estoy totalmente de acuerdo. Ese sería el adverbio. Preposición. ¿Qué es una preposición? Es la palabra que se utiliza para relacionar dos o más palabras y crear dependencia entre ellas. Por ejemplo, el libro está sobre la mesa. Es decir, o la otra sería, ella dio el libro a él. Aquí en el primer ejemplo, la preposición sería sobre la mesa. Sin la preposición, la oración sería, el libro está la mesa. Ella dio el libro, él. Entonces se injerta, se introduce la preposición a para que sea a él. Conjunciones. Palabras que conectan otras palabras y frases. Por ejemplo, Juan y Diana fueron al jardín. Ese y sería una conjunción. Este otro ejemplo, necesitamos agua porque tenemos sed. Otra conjunción. Vamos a hablar de los géneros. En español solo tenemos dos géneros prácticamente, el masculino y el femenino. Aunque a veces usamos el neutro, pero muy poquitas veces. Los que destacan son el masculino y el femenino. Mientras que el género neutro se ha ido perdiendo con el tiempo, excepto en los demostrativos, como les decía, esto, eso, aquello. En griego existen los tres géneros, masculino, femenino y neutro. El español y el griego comparten algo en común, y es que el género se puede reconocer por su forma. Por ejemplo, hijo, hija, perro, perra, gato, gata, etc. Los sustantivos tienen un género. Los pronombres
tienen su propia forma para todos los tres géneros. O sea, los sustantivos tienen solo un género. El que es masculino es masculino, el que es femenino, el que es neutro. Así no pueden compartir otros géneros, solo tienen uno. Y los pronombres tienen su propia forma también para los tres géneros. La mayoría de los adjetivos tienen los tres géneros, es decir, el bonito, bonita, ¿sí? Masculino, femenino, incluso el neutro, el adjetivo puede tener los tres. Cuando aparecen las tres formas de una palabra en las listas de vocabulario, las tres variaciones en la escritura se deben a los tres géneros que toma la palabra en griego, pronombres y adjetivos. Estos siempre son masculino, neutro y femenino en este orden. Es decir, y eso lo vamos a ver cuando lee la lista del vocabulario, ustedes lo van a ver, eso va a ser en la próxima lección. Les voy a compartir ya las listas de vocabulario. Ustedes van a ver que aparece el sustantivo, luego van a aparecer, o el mismo, a veces aparece el adjetivo también, pero el sustantivo le dice a uno, van a aparecer ahí los géneros y luego lo vamos a ver. Los sustantivos solo tienen un género. Por ejemplo, ho, apostolos, que significa el apóstol, es masculino, no tiene femenino. Ahora, los pronombres y los adjetivos tienen los tres géneros, que era lo que trataba de explicarles ahora. Por ejemplo, en masculino, kakos, aparece kakon, aparece kake, es malo, indigno, inválido. Kakos es el masculino, kakon es el neutro, kake es el femenino. Los artículos, pronombres y adjetivos deben coincidir en género, número y caso con el sustantivo. Es decir, vamos a ver si aquí le pongo el ejemplo. El masculino, ho, agatos, logos. Ho es el artículo, agatos es el adjetivo, logos es el sustantivo. Nosotros sabemos que en griego, bueno, digo nosotros, quizás ustedes no saben, pero logos es masculino. ¿Cómo lo sabemos? Por este artículo es masculino. Logos es masculino. Por lo tanto, el adjetivo tiene que coincidir, como lo dice aquí arriba, en género es masculino, en número es singular y el caso es nominativo. A eso lo vamos a ver más adelante, pero tiene que coincidir los tres. Por eso aparece ho, agatos. Si en vez de logos hubiese una palabra femenina, entonces el artículo sería femenino y este adjetivo sería femenino también. La traducción en español, a logos se traduce como palabra. La palabra en español es femenino. Ahí viene la pequeña discusión. La traducción sería la buena palabra. Por eso la Reina Valera, cuando dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, lo traduce como el verbo, porque es el hologos, que es masculino, no femenino. Por eso se traduce el verbo y no la palabra, como para distinguir que es masculino. En neutro, aquí ya lo que les decía, aparece to, agatón, ergón, que significa el buen trabajo. To es el artículo neutro de nominativo singular. Agatón, ven que aquí termina la O y la N, o el omicron y la nu, y coincide con ergón, que es el neutro. Luego tenemos el femenino ge, agate, parabolé. Parabolé, de parábola, es femenino, artículo femenino, ge, y luego el adjetivo agate, también en femenino. Ahora vamos a hablar de los pronombres, el pronombre personal de tercera persona. En una lección más adelante vamos a hablar de todos los pronombres, pero ahora para ir poniendo las bases, hay un pronombre que es el de tercera persona en griego, que se utiliza también bastante. La palabra masculino logos, y luego tenemos el pronombre en tercera persona autos. Se utiliza para reemplazar muchas veces el sustantivo, así evitar la repetición, como en español, cuando uno, por ejemplo, dice vino Jesús y comió pan, él, y mientras comía él, miraba hacia el occidente o hacia el oeste o hacia la puesta del sol, entonces pone él para no volver a repetir el nombre Jesús. Eso sucede también en griego. Por eso logos y el pronombre tiene que coincidir
con la terminación de logos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero es como les digo, por poner las bases. Entonces se dice logos, entonces aquí sería autos en palabra. Lo mismo neutro. Ergon, entonces de autos ya se transforma en autón. Eso se le llama declinar el verbo, declinar el adjetivo, perdón, pero lo vamos, el sustantivo, declinar el sustantivo, eso lo vamos a ver más adelante. Luego femenino tenemos parabolé, pues entonces no sería ni autos ni autón, sino auté, para que sea ella. Vamos a hablar ahora de las declinaciones, que aquí comenzamos ya lo más importante del griego. Ya en esta lección y en la próxima vamos a comenzar a observar quizás el 60-70% del griego. El término declinación aplica a sustantivos, pronombres, adjetivos, participios. Estos elementos de la gramática tienen diferentes funciones dentro de una oración. Usemos el sustantivo casa. Vamos a usar casa como ejemplo. La casa está cerca de la ciudad. En este caso la casa es el sujeto. Ahora, el hombre entró en la casa. Ahora ustedes observan que ahora la casa ya no es el sujeto es el hombre. Cambia la casa. Ahora dice, un rayo golpeó la casa. El rayo es el sujeto, un rayo golpeó la casa. Tiene diferentes funciones esta palabra casa en diferentes, dependiendo del contexto de la oración. Lo mismo sucede en griego. En estas tres oraciones la palabra casa está escrita exactamente igual en español. En español se escribe igual. Sin embargo, dentro de la oración tiene una función muy diferente. La casa está cerca de la ciudad. En esta primera oración la palabra casa es el sujeto, lo que les explicaba. Luego el hombre entró en la casa. En esta segunda oración la palabra casa es el objeto de la preposición. Y el hombre es el sujeto. El hombre es el sujeto, entró. En es la preposición, la casa. La casa es el lugar al que la preposición en se refiere. Un rayo golpea la casa o golpeó la casa. En esta oración la palabra casa es el objeto directo. Y es el objeto directo de la acción en el verbo golpear. Ya que rayo es el sujeto, así que esto nos dice que fue golpeado por el rayo. Lo que fue golpeado por el rayo fue la casa. En este caso casa sería el objeto directo. En español sabemos las funciones de estos elementos de acuerdo al contexto. Por el contrario, en griego, las funciones de estos elementos son reconocibles por la modificación de las terminaciones de cada palabra. Esto es lo que se conoce como una palabra declinada en griego, o sea, declinar la palabra. Entonces se expone la lista de las diferentes formas de la palabra declinada, que se conocen como los casos. Los casos se reconocen por sus desinencias. En español tenemos 6 casos. Nominativo, que representa el sujeto de la oración. Genitivo, generalmente expresa posesión. Dativo, que expresa o indica el objeto indirecto. Acusativo indica el objeto directo. El vocativo designa el trato directo. Y el ablativo indica separación. Esos son los casos que tenemos en español. En griego tenemos 6 casos, tenemos 4 casos. Se habla de 5, se habla de 6, pero básicamente, no, de 7 se hablan, pero básicamente son 4. Porque hay uno quinto, pero no se usa tanto y es fácil de distinguir. Tenemos el nominativo, que nos marca cuál es el sujeto y cuál es el predicado de la oración. Nos dice cuál es luego está el genitivo, que nos marca cuál es el adjetivo, es de posesión, de separación. Tenemos el dativo, que es de objeto indirecto de la preposición. Tenemos el acusativo, que es el objeto directo, que vendría a ser el limitador. Y el quinto es el vocativo, que se usa pocas veces en el Nuevo Testamento y es como de dirigirse a alguien, como decir a Pedro, iba caminando, o sí, cuando se dirige a alguien, a ti Pedro, vengo a contarte lo siguiente. Ese es el vocativo, lo mismo que en español. Seguimos con lo de la gramática, el sujeto. El sujeto es una persona o una cosa que hace la acción. Por ejemplo, Juan ama a María. La posesión o separación. Posesión es el dueño, lo que posee, el dueño de la casa. La casa pertenece al dueño. La palabra de Dios, es decir, que la palabra pertenece a Dios. Pero también hace separación. El hombre salió de la casa.
Seguimos. La frase preposicional. ¿Qué es una frase preposicional? Es una frase que se introduce por a, por las preposiciones a, en, por, con, para, etc. El amor de Dios es revelado en su palabra. Ahí se propone, porque le sigue una preposición en su palabra. El objeto directo responde a la pregunta ¿qué? Del verbo. Yo como pan. La pregunta es ¿qué comes? Pan. Responde a la pregunta del verbo. Si la persona es el objeto directo, la persona responde a quién del verbo. Dios me ama. ¿A quién ama Dios? Me ama a mí. Eso es el objeto directo. Yo soy el objeto directo de ese amor. Ahora analicemos la siguiente oración. La maestra tomó su libro y se lo entregó al alumno. Solo analicemos esta. La maestra tomó su libro y se lo entregó al alumno. La maestra es el sujeto. La posesión es el libro de la maestra, su libro, que es el libro de la maestra. La posesión es su libro. La preposición es al estudiante. Está seguida ahí de la preposición a. Al estudiante, al alumno. Por lo tanto, el alumno es el objeto indirecto porque está seguido por una preposición. El objeto directo es el libro. ¿Qué tomó? Ella que tomó su libro. ¿Qué entregó? El libro. Se lo entregó al alumno. Entonces el objeto directo es el libro. Recuerden, la posesión es su. Aquí la maestra tomó, es el verbo. Su, la posesión. Libro sería entonces el objeto directo. Y se lo entregó al alumno, es el objeto indirecto. En griego se declinan lo que son sustantivos, pronombres, adjetivos y participios. En griego también hay 3 declinaciones llamadas primera, segunda y tercera declinación, que es lo que vamos a ver en el próximo video, la primera y la segunda declinación. Y dedicaremos un tercer video o otro video a la tercera declinación, un video entero. Se designan de esta manera por sus patrones al final de las declinaciones. A la parte final de cada declinación se le llama desinencia. En español se le dice desinencia. En inglés es más fácil. En inglés the end of the word. O sea, al final de la palabra. No se complican tanto como en español. No hay ninguna diferencia entre las declinaciones. Es decir, el nominativo es el sujeto. Y sigue siendo nominativo en las 3 declinaciones. Aquí una tabla de las declinaciones. No lo vamos a ver todo por obvias razones. Vamos a dedicar más tiempo a ir una por una. Pero en esta tabla ustedes pueden observar que está masculino, neutro, femenino. Luego la segunda, la primera, la tercera declinación. La primera declinación tiene que ver con las palabras femeninas, damas primero. Luego masculino y neutro pertenecen a la segunda declinación. La tercera declinación son las palabras que terminan en consonantes. Eso lo vamos a ver luego. Luego en esta tabla, para que ustedes sepan, tenemos singular, plural, porque tiene que hacer la distinción entre singular y plural. Y luego tenemos nominativo, genitivo, dativo y acusativo, tanto en singular como en plural. Y entonces aquí las terminaciones, lo que llamamos desinencias, nominativo, os, masculino, todo este es del masculino, entonces sería os, u, o, on. Para el neutro sería on, u, o, on. El femenino sería e, es, e, en. Eso lo veremos, como les digo, más adelante. Conjugación. El término conjugación aplica solo a los verbos. Cuando se conjuga un verbo se entrega información sobre lo siguiente: tiempo, modo, voz, persona, número. Eso es lo que se entrega cuando se conjuga un verbo. Analizar gramaticalmente una palabra significa dar toda la información posible sobre ella. Por ejemplo, cuando analizamos un sustantivo, nos piden que analicemos ese sustantivo. Lo que tenemos que identificar es el caso, el número y el género. Cuando analizamos un verbo, identificamos el tiempo, el modo, la voz, la persona y el número. Imagínense nada más. Pero es práctica, todo es práctica. En español los verbos tienen 3 terminaciones: ar, e ir. Cuando conjugamos el verbo estudiar en el imperfecto, añadimos la terminación aba, estudiaba. Pero sentirse de forma diferente con la terminación ia, sentía. Esto aplica también a los sustantivos en griego. De ahí que al final de la palabra, a ese final de la palabra se le llame desinencia o morfema final. Casos
tenemos los 4 casos: nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Género: masculino, neutro, femenino. Esto es importante que se lo aprendan o lo escriban o le tomen foto. En los casos nominativo, genitivo, dativo, luego nos van a pedir cuál género es este sustantivo. Tenemos que escoger entre masculino, neutro y femenino. Y el número, si es singular o plural. Les vuelvo a poner aquí la tablita para que la vean, le pongan pausa y la puedan analizar. Tenemos masculino, femenino, el neutro, femenino, nominativo, genitivo, dativo, acusativo, singular, plural y las terminaciones. Con esto hemos terminado la clase de hoy. Espero que les haya gustado, porque en el próximo video vamos a ver vocabulario, desinencias de la primera y segunda declinación, el patrón número 1, lo que yo llamo patrones, ejercicios de práctica, y con eso llegamos al final. Entonces, en el próximo video veremos estas 4 cosas. Espero que les haya gustado la clase de hoy. Si les gustó, no olviden darle like, me gusta, suscribirse. Dejar en los comentarios si les está gustando. Si tienen preguntas, las pueden hacer. Yo trataré de responderlas en un próximo video. Y espero que les guste lo que estoy haciendo, de dar las clases del griego koiné, para que todos podamos adorar y dar gloria a Dios. No siendo más, nos encontramos en un próximo video, en la próxima clase. Que Dios les bendiga. Hasta pronto. Si te ha gustado este video, te invito para que te suscribas si no lo has hecho y para que le des clic en la campanita, y de esta manera YouTube te avise cuando subo mi próximo video. También te invito para que escribas en la caja de comentarios y me dejes tus impresiones. Y si me quieres apoyar, lo puedes hacer también con un like, con un me gusta, y también para que compartas este video a aquellas personas que tú creas que se pueden beneficiar con este tipo de contenidos.